Hola amigos, bienvenidos a este congreso de todos los años FEBA 2020, Congreso Nacional de Astrología, desde Caracas, Venezuela, para el mundo, porque tenemos muchos invitados internacionales, así como los nacionales, destacados astrólogos de distintos ámbitos nacionales y el mundo, hasta acompañados por nosotros. En esta oportunidad les toca la conferencia a nuestra colega Ana Andrade. Ella representa al Perú y tiene como tema Plutón en Acuario. Se lo quiero, Plutón en Acuario. Ana Andrade es licenciada en Administración, es astróloga, investigadora y conferencista internacional. Le damos la bienvenida a nuestra colega Ana Andrade. Hola, Ana. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos a toda la audiencia. En esta oportunidad estoy muy contenta de compartir el tema Plutón en Acuario, que promete ser muy desafiante y revelador y muy interesante también. Así que este tema lo he elegido para poder compartir con todos ustedes. Entonces, ¿puedo ya hacer ya puedo poner mi PowerPoint? Vamos a darte entonces ya el mando, Anita. Ahora eres hospedador. Ahí estamos. Compartir pantalla. Todavía me sale a ver, déjame ver si ya puedo hacerlo. ¿Ahí lo ven? No, dale a compartir pantalla. Ya le di. A ver. Ahora sí parece que sí. Ahora sí, espérame que ya carga. ¿Ahora sí? Es correcto. Plutón en Acuario. Así es, Plutón en Acuario, un tema que va a ser muy interesante poder ser testigo de este pase de este planeta tan lejano en el signo de Acuario, que es tan original y revelador. Y hablar de Plutón en Acuario también es hablar de un periodo de tiempo mucho mayor. Usualmente miramos año por año, una extensión de 2 años. Estamos mirando ya prácticamente toda la década que estamos viviendo y algunos años más, ¿no? Porque tiene una duración bastante prolongada. Pero este planeta, que ya de por sí es intenso, en un signo que tiene que ver con cosas tan humanas, originales y liberadoras, promete traer muchas novedades para todos nosotros. Así que me gustaría compartir con ustedes Plutón en Acuario, y todo lo que nos va a traer. Y hay cosas que ya estamos viviendo en realidad y que van a tener mucho más presencia en los años venideros. Y también es una información útil para nuestros participantes que de repente tienen hijos en edad escolar, que van a pasar a la parte universitaria o técnica, o que ya están en la universitaria o técnica y que van a ingresar al mundo laboral, o aquellos que ya están en el mundo laboral y que quieren hacer un punto de inflexión en sus carreras. Entonces, todas estas tendencias pueden ayudar a empezar ya a tomar conciencia de lo que se viene para poder hacer algunos ajustes de antemano. Bien. Dicho esta introducción, me gustaría, bueno, esta es mi presentación, comentarles de Plutón en Acuario per se, ¿no? El planeta con el signo, lo que implica, las vivencias del pasado y también lo que se nos viene. Bien, digamos, si trabajamos de manera independiente perdón un ratito, los planetas. Plutón significa regeneración, transformación, investigación, muerte, sexo, poder, en fin, muchas otras acepciones también que se les atribuye a Plutón.
Y Acuario, por otro lado, tiene que ver con las cualidades de ser original, libre, innovador, revolucionario, democrático, horizontal, equitativo, la apertura mental, racional. Digamos que Plutón, que es bastante penetrador e intenso, va a estar en un signo que es muy, muy mental, ¿no? Muy, muy, muy mental. Uh-huh. Entonces, las características que pueden la situación de Plutón en Acuario es la transformación de todo lo tradicional, especial, lo de la sociedad. ¿Bien? Hay un deseo de que el mundo funcione mucho mejor, por lo cual los temas de la injusticia van a querer ser desechados en la medida de lo posible. ¿No? No son conformistas, hay mucha reforma, sobre todo del cuerpo de leyes, ¿no? Gran énfasis en lo humanitario, mucho descubrimiento científico y también revelación de verdades que no están a la luz, mucho estímulo a pensar fuera de la caja, a pensar nuevas formas, nuevos estilos, que antes de repente no las concebíamos, y ver cómo funcionan las cosas, también mucho control de la situación para que las teorías que tienen estas personas funcionen a la hora de implementar, y por justamente al querer implementar ideas que son novedosas, probablemente haya una retención del poder y que vaya alguna dificultad en delegar para asegurar que las cosas salgan como se han planeado. Hay mucha teoría y pensamiento abstracto, confrontaciones ideológicas también, un todo nada, estás conmigo o no estás conmigo, mucho poder dentro de los grupos y mucho énfasis en las relaciones no biológicas, es decir, amigos, amistades, colegas, más que el mundo familiar. Uh-huh. Bien, dicho eso, me gustaría comentarles, a ver si se ve por acá, cómo va a ser el paso de Plutón, a ver, te pongo por acá. Uh-huh. El paso de Plutón en Acuario. Primero va a haber un ingreso con un cierto tiempo limitado, el 23 de marzo del 2023, va a ingresar y va a avanzar hasta 0 de Acuario con 22 minutos y luego regresa a Capricornio, retrograda hasta el grado 27 y después ya el 21 de enero del 2024 ya ingresa para permanecer largo tiempo hasta el 9 de marzo del 2043, donde ingresa a Piscis, entra Piscis hasta el primer grado con 20 minutos y luego retrograda a Acuario nuevamente, baja hasta 29 de Acuario y después ya el 19 de enero del 2044 Plutón ya pasa a Piscis de manera permanente. Es decir, que vamos a tener una buena franja de tiempo con Plutón en Acuario, con los típicos toques que han pasado también con Plutón en Capricornio. Dentro de un rato me regreso, permanezco, luego salgo, vuelvo una vez más y me voy. Sí que tenemos este movimiento del ingreso de Plutón en Acuario en esas fechas. Estuve averiguando, esto es muy interesante, estuve averiguando cómo funcionó Plutón en Acuario en el pasado y me fui hasta principios digamos, de los años después de Cristo, del siglo I, ¿no? Esta flecha que ves aquí son las franjas de años donde Plutón estuvo en Acuario. Generalmente al revisar alguna biografía, y esto no es una cuestión general, pero sí ha habido como una referencia de Plutón en Acuario en la Revolución Francesa, es decir, la último toque que fue en 1777 al 1798, donde ocurrió la Revolución Francesa y otros eventos más, como la gran referencia de lo que fue Plutón en Acuario. Sin embargo, quise ver cómo había sido Plutón en Acuario durante varios siglos y toda esta línea de acá son los años después de Cristo donde Plutón estuvo en Acuario y es muy interesante ver cómo el simbolismo ya desde aquel entonces y hasta ahora se viene reflejando, ¿no? Por ejemplo, quiero pasar por esta flecha. Empezamos por los años del 60 al 85 después de Cristo, estamos hablando de larga data. En esa época fue la erupción del volcán el Vesubio, donde, sí, digo bien,
que fue lo de Pompeya, perdón, ¿no? Lo de Pompeya fue también el gran incendio de Roma, y en esa época Séneca proclama la igualdad de los hombres, incluyendo los esclavos. Ya estamos hablando de unos buenos siglos atrás, ya se estaba hablando de la igualdad de los humanos, incluso los esclavos. En el año 305 a 330, Constantino hace un edicto a favor de los esclavos, mira qué interesante, donde prohíbe la crucifixión, prohíbe separar a los esclavos de sus familias cuando cambien de dueño, ¿no? Prohíbe el combate entre gladiadores y también proclama el domingo como el día de descanso. Estamos hablando de esas épocas. En el 500 a 574 nace Pitágoras y Mahoma. En la franja del 795-819 muere Carlomagno y se descubre Islandia. Mira que también Plutón en Acuario tiene que ver con los descubrimientos. En el año 1041 a 1063 se inventa la imprenta y también la pólvora. En el 1286, 1308 aparece el cometa Halley, que no tenía ese nombre, no tenía ese nombre, que se le atribuye que es la estrella de Belén. Y Giotto lo pinta en su cuadro La Adoración. Ahí pinta la estrella de Belén a raíz de un avistamiento del cometa Halley, que en esa época no se llamaba cometa Halley. También en ese entonces, en 1286, William Wallace de Escocia se rebela contra el imperio, contra Inglaterra. En 1532 a 1553, bueno, es todo el tema de la conquista española y todos los sucesivos eventos. Esta fecha es importante para nosotros los latinoamericanos. Y finalmente, bueno, en 1777 y 1798, bueno, ocurre la Revolución Francesa y también ya la independencia de Estados Unidos y sucesivas fundaciones de ciudades. Y es decir, que desde los tiempos ancestrales, Plutón en Acuario ha estado removiendo temas de igualdad, de que la esclavitud, que todos somos iguales, descubrimientos de todo tipo, y que no creo que en esta nueva etapa del 2023-2044 sea ajeno. Entonces creo que vamos a seguir con esa misma secuencia y sorpresas que ya Plutón en Acuario en tiempos ancestrales ha venido marcando. Quería también mostrar que ha nacido con Plutón en Acuario, sin ir muy al detalle. Bueno, nuestros libertadores, ¿no? José de San Martín, Simón Bolívar, O'Higgins y Sucre, nacieron con Plutón en Acuario. En especial los primeros tres, San Martín, Bolívar y O'Higgins, tenían Plutón en 0 de Acuario. También Karl von Clausewitz, también una estratega militar que habló de la guerra, un tratado de la guerra filosófico, que es un gran referente incluso hasta el día de hoy en temas de estrategia, sobre todo usado en marketing. Es un gran referente, también tenía Plutón en Acuario. Muchos científicos también, como el caso de Morse, que inventó el telégrafo y también el código Morse, está presente, ha sido en sus grandes aportes también Plutón en Acuario. Carl Gauss, ¿no? Lo que llamamos la estadística, la famosa campana de Gauss en la distribución normal, también con Plutón en Acuario. George Simon Ohm, a quien le debemos también el tema del... espérate que me pierdo. La ley básica de los circuitos electrónicos, ¿no? Más acuariano imposible. A él también le ponen el ohmio, la unidad de resistencia eléctrica, se llama ohmio en referencia a este señor. Faraday también, físico y químico, que manejó los temas de electromagnetismo y electroquímica, ¿no? Arriba tenemos a William Colgate, que huelga necesidad de presentarlo porque conocemos los productos Colgate de una emprendedora de aquella época, cuyos productos los conocemos y todavía consumimos ampliamente. Y el señor que está aquí abajo es George Everest. George Everest fue un geógrafo y topógrafo. En realidad no es que él haya escalado el Everest, pero se le pone el nombre al pico en dedicación a él, porque él trabajó en el gran proyecto de topografía trigonométrica para mapear todo lo que es
estamos hablando de 1700 y tanto, ¿no? Con la tecnología de aquel entonces, él hizo el trabajo topográfico trigonométrico, ya tenemos el pensamiento abstracto, de todos estos dos países, y después se le atribuye el nombre de Everest a él, ¿no? Para homenajearlo. Seguimos con personas que Plutón en Acuario en otras áreas de la vida, los conocimientos, perdón. Champollion, que también fue lingüista y egiptólogo, trabajó con el tema de la piedra Rosetta. Los hermanos Grimm, que han creado tantos cuentos que hoy día gozamos. Petrarca también en su momento, que habló del humanismo, fue fuente de inspiración para otros escritores. Lord Byron, Stendhal y Cervantes. En otras áreas en filosofía tenemos a Schopenhauer y a Comte, ¿no? Y en el área de la música, por supuesto que me estoy omitiendo muchos más nombres, tenemos a Paganini, Schubert y Rossini. En el mundo de la astrología, a Zadkiel, ¿no? A Tycho Brahe, también que muchos estudios de seguimiento de los planetas, Mary Shelley, que también escribió Frankenstein, Lucrecia Mott, que luchó por los derechos de la mujer, también era muy inclinada a la abolición de la esclavitud, ¿no? Y el descubrimiento de Urano, que también sucedió con Plutón en Acuario. Es decir, que esta es tan solo una muestra de cómo la expresión de Plutón en Acuario en las diferentes ramas del conocimiento se han expresado y materializado, y que todavía seguimos estudiando y tomándolos como referencia. Estamos hablando de muchos años atrás. Es decir, por eso me entusiasma, porque Plutón en Acuario, vamos a ser testigos de repente del nacimiento de futuras personas que después más adelante serán referencia de conocimiento. Y nosotros que no hemos nacido con Plutón en Acuario, también podemos participar de esa energía que revoluciona y que instaura nuevos conocimientos en la comunidad. Bien. Acá quería mostrar algo. Esta es la carta del primer ingreso de Acuario, ¿no? Entra, toca el grado 0, después se retira y vuelve a entrar, etc. Pero quería señalar lo siguiente. Plutón en Acuario va a ingresar, pero en su momento, pero para mi impresión es que el Saturno y Júpiter que van a pasar en Acuario es como que van a hacer un trabajo tipo poniendo la alfombra roja para que Plutón en Acuario ingrese. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? Yo pienso que Júpiter en Acuario, aparte que va a hacer una expansión de ideas innovadoras, creo que también va a empezar a trabajar el tema legal, las leyes que faltan, las leyes que hay que acomodar, todo un cuerpo de legal que permita darle un cauce a las invenciones que ya hay y las que se quieren hacer, porque sabemos que hay muchas cosas que hemos tenido que aprender a convivir y que se necesita legalizar. Entonces, creo que Júpiter en Acuario va a empezar a acomodar ese terreno. Y también cuando Saturno pase a Acuario, va a empezar a darle ya mucho más cauce, firmeza, se va a ver más compacto el tema laboral en temas acuarianos, aparte de otras cosas, por cierto, ¿no? Pero yo pienso que Júpiter y Saturno están preparando la alfombra roja para que Plutón entre al signo de Acuario, pero Plutón en Acuario no va a entrar tan solo. Es decir, es como que Plutón va a entrar de la mano de dos planetas, uno de ellos es Urano y el otro es Neptuno, que no son planetas, digamos, no son así cualquier planeta, porque estamos hablando de los dos más lejanos, aparte de Plutón. ¿Por qué? Porque en el transcurso que Plutón entre a Acuario, Urano va a pasar a Géminis, con lo cual va a tener un trígono por elemento, y después en el camino también Neptuno va a pasar a Aries, ¿no? Con lo cual también va a crear otra configuración, ¿no? O otra conexión. Es decir, Plutón
en este periodo de paso de Urano con Neptuno, que después paso a explicar, va a estar bien acompañado con aspectos armónicos. Entonces pienso que si bien esto va a ser revolucionario, vamos a tener que adaptarnos y cambiar sobre todo nuestra mentalidad, creo que es un buen momento para aprovechar estos cambios generacionales que a todos nos va a tocar en cierta armonía en la medida que lo permita las conexiones de estos tres planetas. Es decir, te paso por toda la pantalla, es decir, del 2023 al 2024 se va a formar esta cabeza de barrilete donde antes de que pasen incluso Acuario, momentos antes de que pase a Plutón a Acuario y Neptuno pase a Aries y Urano pase a Géminis, se va a formar, antes de despedirse de los signos, se va a formar como una cabeza de barrilete que va a durar entre 2023 y 2024. Y después todos juntos, bueno, mejor dicho, todos en sus tiempos, van a seguir manteniendo esta cabeza de barrilete y van a cambiar los tres de signos en su momento, ¿no? Plutón ya ingresa el 2024 por entero a Acuario, pero Urano y Neptuno van a cambiar de signo el 2025. ¿Mm? Entonces, todavía podemos gozar de esta armonía de estos tres planetas más lejanos, como que nos van a acompañar en el cambio, ¿no? Y es un buen momento para aprovechar varias cosas. Y vamos a tener de repente toda esta cabeza de barrilete hasta el 2027. ¿Bien? Cuando siga pasando el tiempo, Urano ya se irá deshaciendo esta configuración, pero va a permanecer el sextil de Neptuno con Plutón, más o menos hasta el 2034. Y seguirán ahí de repente en el mismo signo, pero ya no haciendo la configuración sextil con un orbe determinado, y después se irá yendo después Neptuno a Tauro, Urano va a estar ya por Leo cuando se despida Plutón en Acuario, y ellos dos formarán una cuadratura, pero bueno, ya serán épocas, se conversará de eso en aquel momento. Es decir, que esta mitad de década, hacia el 2030, va a ser muy interesante, y creo que pese a los cambios que estamos viviendo como sociedad, a todo el acomodo del contexto que vivimos, creo que a nivel tecnológico y también climático, ¿cómo no? Porque estamos hablando de Plutón, estamos hablando de los océanos de Neptuno, más el aire de Urano, va a venir toda una facilidad de cambios que tenemos que adecuarnos. Entonces estamos hablando de años de larga data. Con Plutón no se puede hablar de 1 o 2 años, en realidad hay que hablar de mucho, mucho más. Pero sí creo que a partir del 2025 para el 2032 más o menos, mientras Urano esté en Géminis, creo que va a haber mucho cambio, mucho movimiento, y vamos a poder sortear muchos obstáculos también. ¿Qué actividades Plutón en Acuario, permíteme por favor, qué actividades con Plutón en Acuario se verían estimuladas, ¿no? Bueno, todo lo que es la ciencia matemática, la sociología, todas las ciencias sociales y políticas, el mundo de los recursos humanos, ¿no? Todo el mundo del celestial, la astronomía, la astrología también creo que va a tener un buen espacio, mucha investigación astrológica, la astronáutica, los viajes espaciales, ya mucho más naturalizados para el alcance del colectivo humano. Las fundaciones y organizaciones humanitarias, algunas yo creo que van a desaparecer o se van a reformular, se va a revisar cómo ha sido el trabajo de algunas organizaciones que tienen que cuidar a la humanidad y que de repente no lo han hecho, por ahí saldrán otras. Todo el mundo de la neurociencia, la televisión, telefonía, el tema de la genética, la ecología, todo lo relacionado también con artes visuales, el mundo empresarial también a través de las consultorías o los freelance, creo que va a haber mucho más trabajo independiente, el teletrabajo por supuesto también.
todo el mundo de las terapias alternativas, robótica, nanotecnología, el mundo de la electricidad, la energía nuclear, el mundo del cine con mucho más estímulos audiovisuales, la bioquímica, el mundo de las adopciones también creo que va a tener un cuerpo legal mucho más fino de repente, exploraciones de todo tipo, y el mundo de las asociaciones, clubes, cooperativas. Creo que estos se van a ver bastante alentados y fuertes para poder seguir en la simbología de Plutón en Acuario. Bien. Quiero contarte ahora lo que se nos viene o lo que ya existe y que este va a ser el gran desafío. ¿Qué pasa con Acuario? Acuario son de las grandes ideas, las grandes teorizaciones del mundo abstracto. Pero ¿qué pasa? Que esto necesita pasar por un embudo para poder estar en nuestra mente cotidiana y poderlo entender. Y yo por eso pienso que el paso de Urano a Géminis, Urano que es el dispositor de Plutón en Acuario, va a poder ayudarnos a hacer cotidiano aquello que es muy abstracto. Pero en este paso tipo embudo, vamos a tener que hacer varios ajustes porque hoy de repente tenemos una forma de pensar y con Acuario te va a decir, este molde no te sirve, sácatelo y piensa de otra manera, o por lo menos inclúyelo en tu mundo cotidiano. También el paso de Neptuno a Aries en su momento, si bien es cierto hoy día Neptuno está en Piscis, toda esta cuestión de sonido, de visión, que es muy oceánica porque está en Piscis, es para la colectividad, va a haber un momento también en que en Aries va a ser el mundo soñado, pero para mí, no para el colectivo. Lo que yo sueño para mí. Y no lo que yo sueño para todos, sino lo que yo quiero, mi sueño hecho realidad, y Urano en Géminis va a permitir tal vez que yo lo tenga, ¿no? Y te hago esta introducción a raíz de lo siguiente. Esto es lo que ya está y lo que se nos viene, es decir, lo que ya existe y que vamos a tener que convivir o perfeccionar su existencia o aquello que se va a seguir trabajando. Por ejemplo, sabemos que hay una niña porque tiene 3 años, de repente hoy día ya tiene más, Alisa Carson, que la están preparando para vivir en Marte. Es toda una vida dedicada para Marte, o sea, ni siquiera con la justa ha llegado el explorador rover a Marte y ya se está preparando a esta persona para vivir en Marte. ¿Bien? Y pienso que también se está preparando también más gente para la colonización o para este proyecto que, si se vuelve realidad, va a ser pues, todo un cambio para nosotros, ¿no? Después tenemos la ciudad Masdar City, que ya existe y está en Abu Dhabi. Es una ciudad autosostenible y tecnológica. Si bien es cierto, esta se creó en el 2006, ¿no? Si tú ves los videos, es una ciudad planificada para el tema ecológico, que sea autosustentable, autosostenible. ¿Que costó un montón? Sí, es cierto, pero este es un gran experimento donde se puede ver en YouTube cómo ha sido el diseño, y toda la gente que tiene sus negocios y vive ahí, vive de una manera ecológica. Nada se desperdicia, todo se recicla, tiene un modus vivendi diferente. Si bien es cierto, son ciudades medio islas o experimentos que están todavía aislados y no es generalizado, puede ser un referente para lo que se nos viene. También creo que el tema también de la eugenesia y la eutanasia van a volver a salir a la palestra, ¿no? Dado que Plutón es prácticamente el origen y final de la vida, muerte y resurrección, muerte y renacimiento, etcétera. En Acuario, la tecnología, los derechos, el tema de los derechos humanos, yo creo que va a volver a salir a la palestra, con fricciones, por supuesto. El tema de la eugenesia, en la parte benevolente, porque también ha habido algunas discusiones de tipo ético con respecto de quién debe nacer y quién no, y el tema de la eutanasia, también el derecho a morir. También tenemos el tema de la contaminación espacial. Todos sabemos que nuestro planeta está contaminado, los océanos tienen islas de plástico, hay un montón de basura también de tecnología, computadoras, etcétera, que no se sabe dónde ponerlas, y
están tiradas por ahí, pero también hay la contaminación espacial, que no es un tema de ahora. La foto que ves aquí, este es nuestro planeta y lo que está rodeado ahí es basura espacial. Es basura espacial que está flotando, se deshacen algunos artefactos y entre ellos chocan y siguen generando más basura. Lo que las estaciones ya cumplieron su función y hay que deshacerla, las teledirigen al punto Nemo, que es un punto en el Océano Pacífico, que es esta foto de acá, un punto Nemo. Ahí cae toda la basura espacial. La estación Mir está ahí, cayó ahí. La estación internacional que está flotando en el 2029 ya termina de cumplir su misión y va a caer en esta parte del océano. Pero ¿qué pasa? Que las corrientes siguen moviendo las cosas. Y estaba viendo un documental al respecto, que una de las grandes preocupaciones es que el material con el que está hecho las naves espaciales, las naves que van, sí, las naves de exploración, puede ser que también contaminen el mar y, bueno, las corrientes lo lleven hacia las costas, ¿no? Y el material con el que se trabaja es el plutonio. Digo, qué casualidad, ¿no? Es decir, qué casualidad. Entonces, vemos que ha habido experiencias, como lo ves en la foto de acá, donde los artefactos han caído del espacio a campos, han destruido algunos hogares, etc. Entonces, no es un tema que cotidianamente nos preocupe que lo que está pasando en la basura espacial, pero sí hay una necesidad de revisar ese tema, seguramente que se va a trabajar. El otro tema es los sepelios espaciales. Ya este servicio existe. Existe empresas, la primera fue Celestis en 1991, que mandaba las cenizas de los difuntos al espacio, ¿no? Y esta después fue, creo, y ahora lo maneja otra empresa que se llama Elyseum, que también manda las cenizas o al espacio para que vayan a la órbita y algunas cenizas regresen como estrella fugaz, según su publicidad, a la Tierra, y también hay sepelios donde se lleva la ceniza a la Luna, y donde también están enterrados algunos astrónomos. Hay ya experiencias de gente cuyas cenizas están en la Luna. El servicio de esparcir las cenizas en el espacio está a $2.500 y el sepelio en la Luna $10.000. Estos servicios existen, ya hay gente que lo tiene. Que le guste o no a la gente, que le parezca algo desbocado, esa es otra historia, pero a todos nos va a desafiar de que esto ya puede ser una opción para alguien que lo quiera pagar, ¿no? Es decir, como ellos promueven, ¿no? En vez de mirar a la tierra para ver a tu ser querido, puedes levantar la mirada y ver al cielo y ahí estará tu ser querido, ¿no? Entonces, bueno, son servicios que ya existen, ¿no? Tenemos también los conciertos con hologramas, que ya también están. Es decir, si Plutón en Acuario, Plutón siendo muerte y Acuario de tecnología, va a haber una forma de resucitar a la gente tecnológicamente hablando. Entonces, tenemos conciertos de gente humana que ya no está, como ha sido María Callas, Tupac Shakur, Dio, Michael Jackson, y muchas otras van a empezar a resucitar a los muertos. Creo que está por hacerse con Amy Winehouse, con Freddie Mercury. Es decir, de alguna forma la muerte física es solamente eso, física. Y también tenemos a la Vocaloide, Hatsune Miku, ¿no? Que es un anime que canta y llena la gente, llena los estadios, los conciertos están llenos y tiene una popularidad famosa. Es más, fue telonera en un concierto de Lady Gaga. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros que nos estamos, de repente, deshumanizando por un lado, ¿no? Para usar la tecnología a nuestro favor? Y creo que toda esta industria del holograma, que hoy día es masivo, creo que se va a empezar a personalizar cuando Plutón esté en Acuario, por cierto, pero también cuando Neptuno esté en Aries. Voy a querer de repente tener el holograma de mi ser querido, de alguien de mi familia, de mi mascota. Entonces, ese mundo tan universal termina siendo también muy personal, ¿no? Para si da la tecnología y también si da el presupuesto para eso, ¿no? Pero creo que va a llegar un momento en que la tecnología va a ser muy a la mano de cada uno, lo que hoy es de repente algo lejano.
¿Mm? También el tema de los robots. Los robots. Y ahí hay todo un dilema. Por ejemplo, hay una persona de Hong Kong que está enamorado de Scarlett Johansson y decidió hacer su robot con la apariencia de ella, ¿no? O sea, hay robots a gusto personal. Después tenemos también a Hiroshi Ishiguro, que decidió hacerse su pelo robótico, se llama geminoide, ¿no? Entonces ya vamos a pensar en la famosa casa 3 de los hermanos, cómo va a ser cuando tenga mi hermano robot, ¿no? También Henry Scharfe, este danés, también creó su robot y este robot lo presentó en Lima el 2012. Estamos hablando de 8 años atrás. Estamos hablando de 8 años atrás. Y también, bueno, tenemos la Geminoid F, la geminoide femenina, que, bueno, emula la apariencia de alguien que haya pedido. Es decir, va a haber robots a pedido con la apariencia de uno, con una suerte de exploración, y con una inteligencia artificial, que va a ser el gran tema, como no, en que puedan hacer las cosas por nosotros. ¿Quién sabe, Carlos? Algún día de repente habrá una conferencia de robots mientras nosotros estamos durmiendo, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, ¿qué mundo se nos viene? Pero los robots ya están aquí. Pero eso no es lo que me preocupa tanto, sino lo siguiente, que son las relaciones. Perdón, te muevo un ratito acá. Las relaciones, acá te pongo, las relaciones, los sexbots y los digisexuales. Ya lo metrosexual, esa cosa, ya fue, ya eso no, ya no hay. Ahora se habla de los digisexuales, ¿no? Porque se ha creado toda la industria de la robótica para satisfacer el sexo. Bueno, tenemos Plutón en Acuario, el sexo será de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay robots para cumplir sexualmente, con lo cual, para quien quiere, ¿no? Se evita esto, ay no, me duele la cabeza, hoy día estoy cansado, ¿no? Porque estos robots jamás te van a decir que no. Jamás te van a decir que no, ¿no? Además, tienen memoria para guardar todos tus gustos. ¿Mm? Tienen piezas que se adicionan o no y también son lavables en casa. Entonces estuve leyendo de toda la industria de la erótica, robótica, y es una cosa que te deja con la cabeza centrifugada. ¿Mm? Y hay un mercado que lo consume. Es más, las muñecas de abajo, estas señoritas que todas son robots, que te cumplen tus fantasías y lo que tú quieras, están al alcance de quien quiera pagarlo. Creo que están entre 8.000 y $10.000, tampoco millones, pero están ahí, ¿no? Y incluso se ha creado un burdel de robots, ¿no? Un burdel robots y hay una robot que se llama Harmony, ¿no? Porque tenían hasta nombre, también abrió una cuenta en Tinder y tuvo un montón de admiradores. Entonces hay gente que estaría dispuesta de repente a vivir su fantasía y te ahorras pues que el dolor de cabeza, la excusa que tener que conquistar, que si que a ver si funciona o no funciona. Entonces creo que para quien quiera les va a facilitar la vida, ¿no? Entonces, pero esto también va a cambiar y está cambiando en qué mundo estamos. Bueno, este es el mundo en que estamos, ¿no? Y el señor de la izquierda es un japonés de 35 años que se casó con esta anime, con la cantante que te digo, Hasutne. Se casó con un anime. La boda le costó como $17.000 o mandar a comprimir en un frasco el anime, que cuando él entra a casa la saluda y le dice buen día, amo. ¿Verdad? Entonces, el mundo de las relaciones, entonces la familia de ese chico se opuso a ese matrimonio, que tampoco, digo, por eso pongo casado entre comillas, porque no hay un sustento legal para casarte con un anime, ¿no? Pero él se casó, él considera pues que su felicidad está mejor con un anime que con un humano, ¿no? Y el mundo sexual también va a tener su revuelta. Y bueno, ese es el mundo en que nos toca vivir, ¿no? También
los microchips en el cuerpo son un tema que ya se está viendo, ¿no? Que Perdón, si nos ponen microchip en la cabeza, etcétera. 3 minutos, colega. Y sí, ya me queda poco, ¿no? Los microchips en el cuerpo donde paso por el escáner y pago mis cuentas, y también el control de los medios de comunicación, que seguramente va a haber mucha información falsa, más aún, o dirigida a creer una verdad y no otra. Entonces, creo que se nos viene un mundo muy, muy interesante. Lo único que quería comentar es lo siguiente, y esto sí es de interés para Latinoamérica. En los 1532 y 1553, donde Plutón estuvo en Acuario, se fundaron muchas ciudades en Latinoamérica, ¿no?, que van a vivir su segundo retorno de Plutón. Bien, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto va a pasar a partir del 2026 hasta 2030 para estas ciudades, pero hay otras más que se han creado y no hice mi lista exhaustiva, ¿no?, que va a vivir su segundo retorno de Plutón, y es bueno ya ir pensando qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cusco, que fue fundada en 1534, cuando tuvo su primer retorno de Plutón fue la rebelión de Tupac Amaru. ¿Sí? Y ahora se nos viene el segundo retorno de Plutón, no solamente para Cusco, ¿no? Tenemos ahí Cusco, Quito, Lima, Trujillo, Guayaquil, Caribe, Valparaíso, Bogotá, Sucre, etcétera. Es decir, a partir del 2026, porque Cusco, si bien es cierto, una de las primeras en ser fundada, tiene 4 de Acuario, y hasta otras ciudades que tienen grados mayores de Acuario. Pero va a haber una cadena de sucesos de segundo retorno de Plutón para nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces es bueno estar viendo estos eventos más adelante con calma para ver qué cosa va a pasar. Creo que puede haber un fraccionamiento de ciudades, de repente tecnología urbanística, etcétera. Habrá que verlo a la luz de la carta de cada una de las ciudades, que esta es una lista no exhaustiva. Bien, y bueno, hasta ahí es lo que quería comentar sobre este tema fascinante y que va a ser muy desafiante, sobre todo para nuestra mentalidad cotidiana, abrir la cabeza a un mundo de ideas que de hecho nos va a deslumbrar, y espero que gratamente con lo que hemos comentado. Bueno, muchísimas gracias, colega. Por demás interesante. La disfruté mucho acá esta ponencia, igual que lo van a hacer seguramente todos los colegas de Venezuela. Entonces, quedamos amigos, dando un agradecimiento nuevamente a Ana Andrade de Perú con este formidable tema Plutón en Acuario. Entonces será hasta la próxima conferencia, estén atentos y despedimos a esta colega de Perú, desde acá de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a todos, saludos.